estamos estrenando set. Más o menos, todavía está en obra, no gris, pero no está terminado. Pero esperemos que esta semana ya quede. Estamos estrenando proyectos. Su mano siempre al pie del cañón, generando innovación, empujando para que haya podcast De calidad. De calidad. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema al que nadie le importa. Al que nadie le importa. No, mentira. El que nadie se acuerda también. En realidad, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de... El Día del Padre, como tú dices, el día menos importante de todos los días que hay en el año. Es el día que nadie recuerda, porque es más, ni siquiera tiene una fecha para celebrarse. Es el día que se pueda. No, hombre, cuando haya chance lo vamos a celebrar. Antes de eso no tiene ningún sentido. Es el día que se puede, es más, con decirte que el día de San Patricio tiene su propio día. Imagínate, el colegio San Patricio tiene su propio día. Además lo Dale, tiene. no. No, el día de San Patricio. El Día del Padre. El Día del Padre. 2024 cayó este 16 de junio, domingo. Sí, domingo 16 de junio cayó el Día del Padre. ¿Ya fue? ¿O va a ser? Va a ser, es este domingo. Así de importante es. Y sabes lo peor, tienes un padre y estás casada con una persona que es padre de tu único hijo. O sea, no. Y tienes un hermano que es padre. O sea. ¿A quién le importa? ¡Vale madre! ¡Qué padre! ¡Qué vale madre! Yo no diría que vale madre, pero creo que vale padre. Eso sí, es un día que no mucha gente celebra. Y creo que la culpa de esto, hay una entidad, o mejor dicho, si hay un responsable, si hay un fuente ovejuna de por qué el Día del Padre. ¿Cuál es su teoría? Yo tengo una teoría bien marcada y es una teoría que quiero decir bien claro. Quiero que quede claro que el único culpable de que el Día del Padre sea la celebración más pitera de todas las celebraciones que hay. El Día del Árbol tiene más respeto, el Día de la Cosecha tiene más respeto, el Día de la Bandera, o sea, todos los días, es más, el día que no se jala, el día que no se jala, el Día del Comunicólogo tiene más empuje que el Día del Padre. Hay más ofertas en el Día de la Marmota que en el Día del Padre. Hay un responsable y ese responsable somos todos los hombres, porque los hombres somos los responsables de que la figura paterna esté tirada por los suelos. Quiero aclarar, mi papá era el mejor padre del mundo. No, él tiene su título, de ahí se le colgó y todo, tiene su diploma y tiene muchas formas tengo muchas formas de demostrar que mi padre era el mejor padre del mundo, pero no todos tenemos a mi papá. Ese es el punto, que la figura paterna es muy necesaria para el desarrollo correcto del niño y la niña, el desarrollo de la familia. De hecho, la base nuclear de la familia con una figura paterna pues tiene más posibilidades de triunfar. Entonces, el problema es que ha habido tan malas figuras paternas en general, o el hombre como hombre hemos fallado a la sociedad, que hemos causado este rompimiento del tejido social del que se habla mucho. Yo sí culpo a los padres abandónicos. No sé si esa es la palabra, pero sí la he escuchado mucho. O desobligados. Ausentes. La mitad de las chicas que están en OnlyFans, la verdad es por una figura paterna que no estuvo presente, que no fue responsable o que simple y sencillamente no hay. Y no quiere decir que las chicas que tengan OnlyFans estén mal. Yo no lo quería decir, pero ya alguien lo dijo. Y alguien lo dijo y no, nadie me pasó un billete abajo de la mesa para decir. Y yo sí siento que ese es un problema que tenemos. No es que el Día del Padre no sea celebrado porque a nadie le interesa, sino porque creo que la figura paterna ahorita está por los suelos. Esto que estás diciendo de la importancia respecto a la figura paterna dentro de la familia, pensaríamos muchas veces que la figura paterna realmente no funge como una figura de apego, como si no fuera importante. ¿Por qué? Porque la mamá muchas veces es quien a lo mejor alimenta de inicio al bebé, y cuando me refiero a alimenta me refiero a lo mejor a la lactancia materna, no me estoy refiriendo a hacer la alimentación complementaria, pero también es aquella que a lo mejor cargó en su vientre, carga en el regazo mientras está amamantando y demás, y hay una verdadera participación involucrada de las mujeres. Sin embargo, y esto es bien importante mencionarlo, creo que ya tenemos que empezar a hablar incluso del paternaje, no como una ayuda, sino en realidad como estás ejerciendo tu paternidad, estás paternando, ¿no? Y
Y creo que esto tiene que ver mucho con cuestiones generacionales, es lo importante mencionar. Pero pensamos que como la mamá es aquella que realmente tiene que estar como en la punta de lanza de esta educación con un apego seguro, muchas veces se obvia la parte del padre. Y a veces también trabajamos con roles muy definidos, como por ejemplo el padre es el proveedor y únicamente te quedas en el sentido del proveedor, y la madre es aquella que está como generando esta figura de apego, ¿no? Como el padre como objeto, el padre como un bien, el padre como algo que genera, nada más. Y que, ¿sabes qué? Yo ya cumplí mi papel. O sea, yo ya cumplí mi papel porque yo ya estoy generando, a mí ya no me hablen. ¿Por qué? Porque yo ya traje el dinero a la casa, ya hay comida, nunca le falta nada, pero no se puede acordar ni siquiera de cuándo fue el cumpleaños del niño o de la niña, cuántas veces va al baño o cada cuánto come, si es alérgico o no es alérgico, si a lo mejor me da mucha risa, pero hay un chiste que se cuenta entre las amigas que somos mamás recientemente, que dice que una de ellas entra, chiste no es chiste, parece chiste, pero es anécdota. Una de ellas entra está en el pediatra y dice, ¿sabes qué? Le entra una llamada y dice, ¿sabes qué? Entra tú con bebé, ¿no? Y entra bebé y papá, y entonces el pediatra le empieza a preguntar, oye, a ver, ¿cómo va? ¿Cuáles son sus vacunas? ¿Cuál fue su último peso? Y no supo responder nada. No. Y eso que es padre involucrado. Y entonces le dice pediatra, ¿sabe qué? Sálgase, que entre la mamá. No, en este sentido, hablamos de ese también participación en el paternaje. Obviamente la carga mental va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el papá es el papá y la mamá es la mamá. Sí, eso. Y también tendemos a manejar, tenemos diferentes habilidades cognitivas y cerebrales, ¿no? Que es importante mencionarlo. Las mujeres podemos switchar mucha información, los hombres se enfocan y van por la meta. Es una cuestión de cómo se ha construido el cerebro. Sin embargo, creo que hay otras formas en las que se puede participar. Y cuando hablamos de la parte del apego, decimos, eso le corresponde a mamá. Y papá no hace su participación. Ya. Ahí en ese punto creo que, por ejemplo, sí, no solo es la estructura familiar, sino cómo tenemos estructurada, cómo funciona nuestra sociedad y nuestras formas de consumo y de producción de riqueza, en la que sí se contempla que la mamá no va a estar en el trabajo, que la mamá va a tener sus 90 días, creo que son 90, 40 días, sí. Son 40 antes y 40 después, según yo. Pero al padre se le consideran 2 días, el día del nacimiento y el siguiente. ¿Y cómo esperas que el padre desarrolle un apego? La mamá tiene las hormonas, la mamá lo llevó en su vientre 9 meses, la mamá fue la que lo hizo. ¿Cómo esperas que el hombre tenga ese apego si no tiene oportunidad de pasar ese tiempo que ya no vuelve, que es que el bebé sea el bebé? O sea, el bebé recién nacido, esos primeros días, esas primeras semanas, esos primeros meses, los primeros baños, el primer cambio de ropa, el balbuceo, no hablan, ¿verdad? O sea, ¿cómo esperas que el padre desarrolle este apego que en la mamá ya está presente cuando no se le permite, cuando muy pocas personas son las que tienen el privilegio de estar con sus hijos de tiempo completo en estos primeros meses? Ni siquiera es algo como que se contemple. Ahorita estaba contemplándose probablemente modificaciones a la ley del trabajo para que el papá tenga más días, pero no es seguro. Y además, todavía incluso lo que dices es que si el papá tiene una importancia dentro de la formación del niño o de la niña, pero también tiene una importancia dentro del desarrollo afectivo. O sea, no puedes dejar el peso de la madre, que ella sea la que se haga cargo de todo lo que tenga que ver con las emociones del bebé. O sea, y aparte damos aportaciones súper diferentes, eso es bien importante mencionarlo. Y fíjate, me voy a ir un poquito atrás porque hablamos de la mamá tiene el apego inmediatamente nace el bebé. No, perdón, no todo el mundo, o sea, a mí no me pasó. Okay. ¿No? O sea, yo sí reconozco que yo llamaba a mi hijo antes de que naciera. Antes de conocerlo físicamente, pero es bien importante decir que yo no sentí esta parte de a ver, ya, o sea, yo te amo porque es la idea de que te amo, pero vámonos conociendo también, ¿no? Y también tenemos que desarrollar como este temperamento, cómo es el mío, cómo nos vamos compenetrando y demás, ¿no? Imagínate, papá, que no está tanto tiempo, pues obviamente puede haber una mayor o resistencia o dificultad. Eso por una parte. Y por otra parte, como bien mencionas, el papel del padre dentro de la generación de, pues parte de la personalidad, para desarrollar el temperamento, digamos, o encauzar bien un temperamento para dar buenas respuestas o buenas soluciones o que le sirva al bebé, es importante entender que le aporta la parte de la independencia, le aporta la parte también de la
de la valentía. Este juego rudo con el que se juega con papá, me encanta porque el Ram juega conmigo y me da besos, me acaricia, pero llega con mi esposo, ¡ah, ¿no? Y dije, o sea, ¿de dónde sale eso, no? Obviamente, Moncho lo va incentivando y eso también va ayudando a que si yo, por ejemplo, que a mí me salte de un sillón encima, yo digo, oye, es peligroso, me va a aplastar. Y en cambio mi esposo Mucho dice, lo promueve. sáltale de aquí. Y entonces, ¿qué es? Niño, salta De más arriba. De más arriba, exactamente. Rebota primero. Sí, Entonces, claro. vas añadiéndole. Y eso es, digamos, género masculino con género masculino. Pero a lo mejor, imagínate que hablemos de papá con mamá también, o digo, perdón, papá con niña, hija. con hija. O sea, también, evidentemente, esta parte del primer amor. Y lo dijiste muy interesante, muy importante, a lo mejor en modo de broma. Esta parte de las chicas de ciertos grupos están en ciertos lugares porque no tuvieron la figura paterna. Y es que, de alguna manera, la figura paterna contribuye a saber identificar qué es lo que quieres como una pareja. Oh, ok. ¿Qué es lo que estás buscando en una pareja? No solo dinero, ¿no? Sino qué huecos va a llenar en tu personalidad las características de la pareja. Exactamente, y no tanto hueco, sino qué es lo que te va a guiar, ¿no? Que, por ejemplo, yo sé que yo espero, porque mi padre así es, espero que por lo menos me traiga flores mi esposo cada cierto tiempo, porque mi papá le ha llevado flores a mi mamá desde que yo tengo uso de razón, cuando cumplen años de casados y en otras ocasiones. Yo espero, por ejemplo, que, y esto ya ha ido cambiando un poco en mi persona, que tengan atenciones. No espero que sean las mismas, pero sí espero que tengan atenciones. Por ejemplo, mi papá a mi mamá le abría la puerta. Yo no espero que me abran la puerta porque obviamente ya estamos en otra generación, claro. Pero sí espero que, por ejemplo, reconozca que hice algo de valor para él o para la familia o laboralmente hablando. Ok, ahí en ese punto, yo por ejemplo, el ejemplo creo que me queda como más reciente es el de papá de Malala. Malala Mustafa, me parece su apellido. El papá fue el que dijo, mija, tú tienes que estudiar porque tú quieres ser alguien, tú quieres ser grande. El papá fue el que se arriesgó a que lo metieran a la cárcel, porque era prohibido que la niña estudiara, porque para las leyes de su país esto era completamente ilegal. Entonces, el padre es el que toma ese lado de enseñar a arriésgate, hay que hacer las cosas, hay que trabajar las cosas, lucha por tus ideales. Entonces, creo que muchas veces no quiere decir que no esté presente en la mamá, pero que esas características, como dices, de arrojo, de no tener miedo, de ser un poco agresivo, de luchar por lo que quieres, no la agresividad de generar violencia, sino la agresividad de yo defiendo lo que es mío y no permito que lastimen mis derechos. Entonces, creo que sí nos hace falta eso, estas carencias afectivas de las que no tienen papá, decía Danny Flow, el poeta. El poeta Danny Flow dice eso. No se refiere solo a que no hubo un papá que económicamente aportara en la familia y que por lo tanto el peso económico caía solamente en la madre o en los abuelos o en la familia materna, sino también en la formación del niño y la niña, ¿no? El enseñar. Allá hay un punto. A mí, por ejemplo, mi padre desde muy chico, yo soy el primogénito, después nacieron 2 hermanas, entonces yo jugaba con mis hermanas y yo jugaba con ellas y no las lastimaba, porque el punto es que mi papá desde chico sí me dijo, ellas son más débiles porque son niñas y son más chicas que tú. La diferencia que hace la testosterona a una muy temprana edad, la diferencia física a partir de los 5 o 6 años ya empieza a ser notoria. Entonces lo que sí me decía es, con tus hermanas, pues sí, juega con ellas, pero no las lastimes, porque sí las puedes lastimar. Entonces, no quiere decir que todos los hombres son físicamente más fuertes que todas las mujeres, pero sí que es una diferencia física y por lo tanto tienes que aprender que existe esa diferencia desde el principio y tienes que actuar acorde. No vas a entrar con los tacos por delante jugando fútbol con tus hermanas, o sea, es eso. Y esto nos lleva a un tema bien interesante que acabas de decir y que comentamos comúnmente. El tema de la fuerza física es importante porque, por ejemplo, papá es también quien ayuda o quien enseña a medir la fuerza física al niño y a niña también. Sí. ¿No? Y entonces, en esta parte es que lo hemos platicado y creo que nos va a ayudar a abrir un paréntesis dentro de este tema del Día del Padre. Yo sé que ahorita estamos sentados tú y yo en esta mesa y que físicamente tú eres más fuerte que yo.
¿De acuerdo? Mentalmente también, pero ese es un tema que luego vamos a... Que luego vamos a tocar. Que no vamos a tocar ahorita. Pero, o sea, la parte Eso es cierto. La parte es que asumir que físicamente la mayor parte del género masculino tiene más posibilidad de poder, voy a decir entre comillas, que no se malentienda, porque ahorita todo se malentiende, de poder físico, de poder dominar a través de la parte de la fuerza al género femenino. Entonces, es asumir un poco que hay alguien que tiene más fuerza que tú, ¿no? Y entonces, ¿cómo yo, si nunca conviví con alguien que tuviese la figura masculina, que me enseñara cómo mediar este poder, cómo también incluso convencerle este poder? Ok. ¿No? Y entonces adquirir ya el poder mental del que yo soy superior. Ok, sí, creo que ahí el punto no es tanto que al niño se le tiene que educar para decir, al ser más fuerte tú tienes el derecho de hacer lo que se te hinche en las ganas. No, existe esta posibilidad, es más fácil que lo hagas a que no lo hagas, elige no hacerlo. O sea, porque el punto, creo que alguien me lo dijo en la semana, es... alguien que elige ser bueno, alguien que sabiendo que tiene... Fuiste tú, ¿verdad? Fui yo. Sí, ya decía yo que de dónde lo había. Es eso, de que teniendo fuerza, eliges no usarla para oprimir, eso está muy bien, o sea, porque lo eliges. Si solamente lo hicieras por naturaleza, que es lo que ocurre en la naturaleza realmente, claro. Que donde el fuerte ejerce su fuerza solo porque la tiene, pues no estaríamos en una sociedad civilizada. De hecho, uno de los temas con los que platico mucho con mi esposa, porque a ella sí el tema le llama mucho, es precisamente que quizá el punto del patriarcado no es tanto que el hombre sea más fuerte que la mujer, sino que el hombre tiene más propensión a la violencia, que el hombre más fácilmente recurre a la violencia y por lo tanto en la mujer la violencia es algo que no es la primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta instancia, sino que ya es mucho menos. Entonces, que este patriarcado en el que vivimos, que hay que admitirlo, sí existe, porque sí existe, sí está tácitamente, está impreso en nuestra sociedad. Claro. Y probablemente tiene más que ver con la propensión a la violencia que como hombres podemos tener a que la fuerza física. Y que es una investigación que fue primero el huevo o la gallina. Esto es bien interesante. Justo acabo de terminar una clase de violencia familiar y fíjate que resulta ser que voy a escucharme morada, pero en parte sí, esa parte en la que nuestra cultura heteropatriarcal normativa, que nos dice que hombre y mujer deben de ser así, que tiene una visión masculina, todo esto nos va enseñando que tenemos muchas veces que como justificar, tolerar o modificar lo que se concibe realmente como violencia, o que realmente es violencia y que no lo concebimos como tal. Y entonces, cuando hablamos de la parte de la fuerza física, etcétera, pues tiene mucho que ver sí, con los privilegios del ser hombre, sí, que históricamente se han ido desarrollando, porque van dados por los privilegios físicos de ser hombre. ¿Sí me explico? O sea, la fuerza física te ha dado privilegios y entonces sociales, que esos después han sido utilizados para seguir como perpetuando esta visión heteronormativa, patriarcal, que dice que entonces la mujer debe estar a lo mejor cada vez menos en la cocina, ¿no? O que la mujer debe de verse a lo mejor más linda y ser más amable, ¿no? Y en realidad es una cuestión que no tiene que ser tanto de género, que sí van a estar los géneros, sí van a estar las fuerzas, o sea, es algo que hay que decirlo, pero que es más bien una cuestión de trabajo en equipo. Y entonces, aún así, cuando hablamos de festejar el Día del Padre, y que quiero mencionarlo, este podcast está ahora sí que inspirado en el mejor padre que estoy descubriendo en este mundo, que es el buen Moncho. La verdad es que es un padre fabuloso, y también en mi padre y también en tu padre. Que realmente hablar de paternidad es hablar de algo más allá que llevar el dinero, es algo más allá que llevar que jugar con los niños o las niñas, va más profundizado. Es mucho más profundo que eso, y a mí sí me da mucho gusto que este concepto ya está cambiando. Es como gradual, porque es gradual, pero sí ahorita ya hay padres más presentes que antes. A mí me ha tocado escuchar que algunas personas dicen, es que mi papá nunca me dijo que me quería o nunca me abrazaba.
Mi papá era todo lo contrario. Mi papá me dijo 1000 veces que me amaba, 1000 veces me dijo que me quería, 1000 veces me dijo, o sea, 1000 veces me lo demostró, me abrazaba, me besaba. O sea, no, yo no tuve ese problema de un padre sin carencia afectiva, porque para nada, de ninguna forma. Entonces, ahorita yo veo reflejado en muchos chavos con los que he trabajado, muchas personas, sí he visto, muchos amigos cercanos, son padres excelentes, muchos, pues, obviamente es un ejemplazo, pero yo lo veo también en muchas otras personas donde ya es de trabajando cuando estábamos en el esquema híbrido, que había trabajo físico y había trabajo en línea, me tocaba mucho que, oye, nada más no voy a estar de 1 a 2 porque voy a ir por mi hija, tengo que ir por mi hijo, voy a recogerlo a la escuela porque hay que llevarlo al seguro. O sea, como que sí, padres involucrados. Y ahorita ya vemos eso. Papás que se están involucrando muchísimo. Yo veo a mis hermanos, los dos son padres, uno de niñas y otro de niños. Y no, o sea, son el tipo de papá que yo veo en ellos el ejemplo de mi padre, ¿no? Que son padres amorosos, padres que te llevan, padres que te traen, que tratan de cumplirte no solo como lo necesario, sino indulgirte en los caprichos de, quiero aprender a tal cosa, quiero nadar, quiero karate, quiero ballet, quiero ir a tal lugar, quiero conocer tal cosa. Y sí, claro, porque ya son otro tipo de padres, ya son padres ya más responsables, más afectivos, más permanentes y sobre todo padres que ayudan a la formación no solo del niño, sino de la familia, ¿no? Entonces creo que son este nuevo tipo de paternidades que todavía no están tan hundidas, todavía es un grupo pequeño como privilegiado, porque también hay que decirlo, la paternidad responsable, la paternidad afectiva es un privilegio. Claro. No es la norma, no es lo común, no es que todo mundo tiene la posibilidad de ser un padre excelente, porque se requieren recursos, se requiere tiempo y sobre todo se requiere también una formación. Sí necesitas herramientas y ese es un punto. No todas las personas pueden tenerlas. Esto que estás diciendo me parece interesante y dicho sea de paso, los vamos a invitar a que escuchen sobre padres lineales y padres sistémicos. Ya tenemos un podcast de esto, ya lo habíamos grabado hace mucho tiempo. Un tiempecito. Y que habla exactamente de este padre que nada más viene y es proveedor y luego se va, como el que bien habló Sumuano, o bien este nuevo padre que realmente participa en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Sistémico, participa en la parte de la educación, participa en la parte de la diversión, en la parte económica, etcétera. Que como bien dices, a veces se vuelve un lujo, sí, el ser un buen padre, pero no quisiera decirlo así, porque también se vuelve un lujo ser una buena madre, tampoco quisiera decirlo así. El saber más acerca del parenting, se oye muy fresón, ¿no? El parenting, no, esta parte de paternar o maternar es importante porque el empezarnos a echar un clavado en el parenting o en el parenting o motherting, no sé cómo le llaman para la parte de la maternidad, es echarnos un clavado sobre nuestra propia crianza. Es ver cuáles son las cartas con las que yo empecé a jugar este juego de madre o de padre, y entonces porque eran las cartas que tuvieron mis papás, ¿no? Y entonces, ¿cuáles van a ser las cartas que va a tener mi hijo para poder jugar este juego de pareja, de padre, madre? Y entonces, al final de todo es decir, yo tengo que hacer un ejercicio consciente de cómo quiero ser como padre, cómo quiero ser como madre. Y dicho sea de paso, que nos dará pauta para otro podcast y para una invitada, por cierto, que es especialista en parenting, que fue fabuloso como la conocimos porque la conocimos justo tomando cursos de parenting para conocer cuáles eran los valores que queríamos inculcar a Ram. Entonces es un ejercicio de mucha conciencia, eso es importante mencionarlo. Y cuando digo un ejercicio de mucha conciencia, quisiera yo cerrar con una frase que me dijo mi papá, que me dijo, Jimena, a ti te encanta viajar por el mundo, te encanta hacer cosas, te encanta ir a escalar, que a mí, como tu papá, me da miedo que te vaya a pasar algo, me da miedo que te vayas a accidentar, sí, pero esos son mis miedos, no dejes que mis miedos limiten tu crecimiento. Y creo que este es uno de los mensajes más bonitos. Sí. Que el amor sea lo que prevalezca para generar la fuerza dentro de nuestros hijos, que realmente el querer hacerlos grandes, independientes, que vuelen por sí mismos, pero sabiendo que tienen un nido al cual volver siempre, sea aquello que sea la pauta de un apego seguro. Y creo que ahí ese es un temazo, porque como dices, el que tengan un nido, que el padre siempre va a ser el padre, o sea, y eso es algo que tristemente no lo sabes hasta que no tienes padre, o sea, ese amor incondicional y esa condición
y es saber que siempre tienes un papá que te va a recibir, que te va a enseñar, que te va a apoyar, que lo que tú quieras, ¿no? Y es algo que es invaluable y que luego creo que a veces sí se pierden en una sociedad como la nuestra, precisamente porque no es tan común, o sea, no es la norma. A mí me gustaría poder decir que es la norma. Así como hay madres horribles, obviamente hay padres horribles. Entonces, sí es un privilegio, sí es algo muy padre. Pues qué bueno que tu papá te dijo, qué bueno que tu papá te dijo que sus miedos no te detuvieran. Pues no lo hicieron en su momento, ¿no? Y eso está muy bien, pero te lo tuvo que decir un padre, porque te lo tiene que decir alguien con la autoridad de, yo entiendo porque yo conozco las dos naturalezas humanas, ser padre y ser hombre, y por lo tanto ahí sí puede llegar a chocar. O sea, porque sí te puede llegar un papá que te dice, es que yo sé lo que este niño quiere hacer porque pues, yo también soy hombre, ¿no? Entonces yo sé por qué lado más que la iguana. Yo creo que aunque sepas por qué lado más que la iguana, creo que lo interesante es poder como reformular, resignificar aquello que te está presentando el mundo. Y no es como, no, mi niña, el mundo no te va a pasar nada. No, tú eres bastante trucha para poder ver o leer, pero no confíes demasiado de todos modos, o sí confía, pero mira, cuídate de esta u otra forma, ¿no? Entonces, en realidad, creo que lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es dar amor, porque amor produce más amor y el amor te trae gente que te va a alimentar y, pues bueno. Bueno, ahí nada más. Entonces, si te topas, si estás perdida en el bosque que te ha pasado alguna vez, seguramente, y te encuentras, ¿qué eliges? ¿Un oso o un hombre? Ese es el tema ahorita en internet, que yo tengo bien claro que yo no quisiera encontrarme un oso. Pero no eres mujer. Entonces... Porque no soy mujer. Entonces, si yo me encontrase un oso, pues me preocuparía mucho que se acabe las tecates y que se coma la carne asada, ¿no? De hecho, hay un video donde tú estás regañando a un oso porque estaba robándole la carne asada. Entonces... Por eso cuando estabas preguntando eso, sí, prefiero encontrarme un oso, porque yo luego le subiré a redes diciendo al oso, vamos, no te comas el cabrito que hizo mi esposo. Qué perra vergüenza, o sea, de veras, qué vergüenza con la naturaleza contigo, o sea, es un oso, tienes que huir de ahí de preferencia, de ser posible, pero bueno. Pero si va a comer el cabrito, el problema es, yo creo que nada más ya cerrando, es eso, que creo que como hombres tenemos que actuar mejor, tenemos que ser mejores hombres, mejores padres. Si yo fuera padre, yo pienso que sería un buen padre, si no lo fuera, que tendría mal carácter, pero creo que sería un buen padre, ¿no? Es un buen tío. Tengo buen carácter. No sé si soy buen tío, tendremos que preguntarle a mis sobrinos. Eso ya ellos dirán si lo soy o no lo soy. Pero el punto es que creo que sí tenemos que ser mejores hombres. En toda la extensión de la palabra, no solo en la extensión de con nuestros hijos o con nuestros familiares, sino en general con las demás personas, porque creo que lo que está ahorita que se tiene que dignificar más es la imagen del hombre en general, la imagen del padre, la imagen del hombre y la imagen del esposo y del amigo, el compañero de trabajo, porque también es eso. Porque hay un grupo de mujeres que prefieren encontrarse a un oso en la calle, pero cuando están perdidas, que encontrarse un hombre, pues porque generalmente han tenido una muy mala experiencia con los hombres, y esa mala experiencia la puedes tener todos los días subiéndote al metro, todos los días esperando el camión, todos los días llegando a un trabajo, o sea... Por eso, como bien dijiste, o sea, dignificarlo, y para dignificar se necesita consistencia, se necesita profundidad, se necesita trabajar todos los días. Entonces, les invitamos a todos los padres que nos están escuchando el día de hoy, que precisamente para celebrar el Día del Padre dignifiquen su figura como padre. Es decir, sean congruentes y consecuentes con el tipo de hijo que quieren. No quiero que digas groserías. No les enseñes groserías. No digas tú, ¿verdad? Oye, quiero que seas respetuoso. Enséñale a respetar. Mira que no me gusta que me respondas. No le respondas a la pareja o comunícate de mejor manera. Ser un buen padre, una buena madre, como clave tiene ser congruentes y consistentes. Bueno, entonces en este Día del Padre, obviamente, yo sé que no le compraste nada a tu esposo ni a tu papá. ¿Te va a pasar unos calcetines? Yo sé de buena fuente que no ha comprado nada y no les dio nada. Es más, esto va a salir después del Día del Padre. Yo sé que no les habrá dado ni un chocolate. Pues bueno, lástima, es el día de los días que celebramos, es el día menos celebrable de todos, de verdad. El día más... Olvidado. Esperemos que cambie esto con el tiempo, esperemos que cambie. Muchas gracias a todos los papás que sí son buenos padres. Feliz Día del Padre. Estás en Terapia con Jimena. Me puedes encontrar en Facebook como Terapia con Jimena o bien en Instagram como Terapia con _Jimena.